Cuando alguien piensa en la familia Delgado, inmediatamente imagina lujo, tradición y una sucesión de eventos sociales que moldean la élite de la Ciudad de México. En el centro de esa maquinaria, Rodolfo creció aprendiendo que la reputación y el control lo eran todo, especialmente porque heredaría no solo los negocios de su padre, don Esteban, sino también la responsabilidad de mantener intacta la imagen de los Delgado ante todo el país. Ese verano, Rodolfo estaba a punto de casarse con Fernanda, la joven abogada cuya familia también era sinónimo de influencia y poder. Los preparativos de la boda ocuparon meses de conversaciones, elecciones minuciosas y discusiones sobre detalles tan pequeños como el color de las flores de la recepción. Nada allí escapaba del guión trazado, y Rodolfo se enorgullecía de mantener todo bajo control, creyendo que el éxito residía en garantizar que nada lo sorprendiera hasta el momento en que un nombre resurgió en su lista de invitados: Natalia Cruz. Natalia no era un nombre cualquiera. Para Rodolfo, ella representaba un pasado que prefería ignorar, enterrado bajo justificaciones familiares y el silencio ensordecedor de las grandes decisiones que nunca tomó por sí mismo, sino que le impusieron otros. Hacía años que Natalia había dejado México, partiendo hacia Los Ángeles y cortando todos los lazos tras una ruptura que siempre le pareció más una orden que una elección. Cuando recibió la confirmación de que estaría presente, trayendo a 3 hijos pequeños, Rodolfo sintió un frío incómodo, pero lo racionalizó. Sería solo un detalle, una antigua conocida prestigiando el evento. Lo que él no sabía era que esa presencia discreta estaba a punto de desmontar toda la escenificación de perfección que durante tanto tiempo él y su familia habían sostenido. El día de la ceremonia llegó envuelto en una atmósfera de ansiedad cuidadosamente disfrazada de elegancia. El salón, ornamentado con arreglos blancos y dorados, brillaba bajo lámparas de cristal que reflejaban el estatus de los Delgado. Los invitados circulaban intercambiando saludos formales, elogios y comentarios sobre la boda del año. Rodolfo, entre sonrisas y apretones de manos, intentaba ahogar el nerviosismo creciente. Al avistar a Natalia a lo lejos, una oleada de recuerdos casi le hizo tropezar. Ella estaba diferente, la postura serena, la mirada segura. Nada en ella denunciaba resentimiento ni rencor, al menos superficialmente. Los 3 niños, vestidos de forma simple y elegante, permanecían cerca de su madre, algo tímidos ante tanto brillo y desconocidos. Bastó con que una de las tías de Fernanda notara los rasgos de los niños, ojos oscuros marcados, el mentón firme, para que un susurro recorriera el círculo de invitados más atentos. En pocos minutos, todos querían saber quiénes eran esos niños tan parecidos a los Delgado, pero cuyas procedencias nadie conocía a ciencia cierta. El comentario se propagó entre copas de champán y miradas furtivas, mientras Rodolfo se esforzaba por ignorar cualquier incomodidad. La presencia de Natalia ya era, por sí sola, un punto de tensión, pero los niños lo complicaban todo, pues cada rasgo en sus rostros parecía contar una historia aún no dicha. Fernanda, por su parte, sintió que el ambiente cambiaba, notando que demasiadas miradas se desviaban hacia algo que no era ni el vestido ni la decoración. Por primera vez, el guión impecable de la noche comenzaba a desmoronarse en silencio. Cuando llegó el momento de los votos, el ambiente entre los invitados ya estaba cargado de expectativa y una inquietud difícil de definir. Fue entonces cuando, contrariando todas las normas de etiqueta y previsibilidad, Natalia se acercó tranquilamente al altar. No había desafío en su expresión, tampoco vergüenza, solo una convicción tranquila, como si hubiese ensayado ese momento durante años. El silencio se impuso de manera brutal, y Rodolfo, al verla acercarse,
Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Natalia pidió la palabra diciendo que no buscaba crear un escándalo, pero que ya no podía aceptar que sus hijos crecieran a la sombra de la negación. Miró a los ojos de Rodolfo y reveló, sin rodeos, que Tomás, Matías y Leonardo eran fruto de la historia que tuvieron años antes, interrumpida no por decisiones libres, sino por imposiciones y manipulaciones de la familia Delgado. Cada frase suya caía como una piedra en el lago inmóvil del salón. Los niños, asustados, tomaron la mano de su madre, sin entender la gravedad del momento. Fernanda, atónita, sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras los flashes de los celulares comenzaban a registrar lo que prometía ser el escándalo de la década. Los padres de Rodolfo palidecieron, conscientes de que los esfuerzos de una vida para proteger la reputación de la familia estaban a punto de desmoronarse ante toda la élite reunida. Para Rodolfo, aquello era el choque frontal con una verdad que siempre prefirió evitar: la consecuencia viva de sus omisiones y del silencio impuesto por el miedo a romper patrones. La noticia explotó como un rayo en el salón, cortando cualquier posibilidad de retomar la rutina ceremonial. Durante segundos interminables, nadie se atrevió a reaccionar, como si todo el universo estuviera suspendido entre el asombro y el juicio. Los invitados, antes tan seguros de sus posiciones y alianzas, ahora se miraban unos a otros en busca de pistas sobre cómo debían comportarse ante aquella revelación inesperada. Fernanda, sintiendo que la sangre huía de su rostro, apretó el ramo como si de él dependiera para no desmoronarse allí mismo. Miró a Rodolfo en busca de alguna explicación, pero solo encontró a un hombre en shock, incapaz de responder, moverse o consolar a nadie. Don Esteban, al notar las primeras reacciones entre los empresarios presentes, se adelantó discretamente hacia su hijo, susurrando que no era momento de perder la cabeza. Doña Teresa, por su parte, fijó la mirada en Natalia con una mezcla de resentimiento antiguo y temor por el futuro. Los niños, aún protegidos por la presencia materna, parecían demasiado pequeños ante la grandiosidad de la escena, sin darse cuenta de que sus vidas acababan de ser catapultadas al centro de un torbellino social y familiar. Natalia, aunque abatida por la tensión del momento, sostuvo la mirada altiva, demostrando que no buscaba venganza ni exposición gratuita. Solo quería y exigía que sus hijos fueran reconocidos y tratados con dignidad. Cansada de cargar sola con el peso de una historia que nunca fue completamente suya. Mientras algunos invitados comenzaban a dejar el salón, murmurando especulaciones y conjeturas sobre el futuro de los Delgado, Fernanda tuvo que ser sostenida por una amiga. Tal fue la humillación al ver el evento planeado durante meses convertirse en un escándalo público. Rodolfo, ahora rodeado por sus padres y asesores, intentó recuperar la respiración y el control de la situación, pero se dio cuenta de que no había discurso preparado para ese tipo de revelación. Los flashes de los celulares se multiplicaban y los mensajes ya circulaban en grupos de WhatsApp de la alta sociedad. Por un instante, Rodolfo pensó en negarlo todo allí mismo, apoyarse en el viejo argumento de la duda, pero al mirar a los niños, a esos ojos tan parecidos a los suyos, al gesto tímido de Matías o la sonrisa desconfiada de Tomás, se dio cuenta de que esa farsa ya no sustentaría nada. Natalia, percibiendo el impasse, habló en voz baja pero firme. No estaba allí para destruir a nadie, solo para garantizar que los niños tuvieran un lugar de derecho en la historia de su propio padre. Propuso que se realizaran pruebas de ADN, cerrando el debate sin margen para especulaciones. Aunque vacilante, presionado por las miradas y el contexto, Rodolfo aceptó ante todos, marcando allí el inicio de una transformación dolorosa,
pero inevitable, que nadie, ni siquiera él, podría controlar. El periodo que siguió a la ceremonia pareció una pesadilla prolongada para Rodolfo y todos a su alrededor. Lo que antes era una vida previsible, movida por agendas de reuniones, cenas importantes y decisiones corporativas, se transformó en un torbellino de emociones, dudas y cuestionamientos. Rodolfo se despertaba cada día sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también el vértigo de lo desconocido. Nunca había imaginado que sus propios hijos pudieran ser presentados a él de manera tan abrupta y pública. En reuniones familiares, don Esteban se mostraba cada vez más impaciente, preocupado no solo por el impacto del escándalo en los negocios, sino también por el riesgo de rupturas internas. Doña Teresa, por otro lado, pasaba horas en silencio, alternando entre oraciones y llamadas telefónicas a parientes lejanos, en un intento inútil de contener la propagación de las noticias. El nombre de los Delgado aparecía en blogs de chismes, periódicos y perfiles anónimos de redes sociales. Mientras tanto, Fernanda evitaba a Rodolfo, encerrada en el departamento de sus padres, dominada por sentimientos de traición y vergüenza. Natalia, de vuelta al hotel donde se hospedaba con los hijos, intentaba explicar a los niños, en palabras simples, lo que estaba ocurriendo, evitando al máximo que percibieran el huracán de hostilidad y especulación que se formaba fuera. Tomás, el mayor, hacía preguntas difíciles sobre el padre. Matías y Leonardo, más pequeños, se aferraban a la rutina para sentir alguna normalidad, aunque instintivamente sentían que algo fundamental había cambiado en sus vidas. El inicio del proceso para las pruebas de ADN estuvo marcado por una incomodidad casi física. Rodolfo, Natalia y los 3 niños se encontraron en una clínica privada, lejos de miradas curiosas, pero no del peso de todo lo que los rodeaba. La presencia de un abogado de la familia Delgado, callado y atento a cada detalle, solo reforzaba el clima de desconfianza. Los niños estaban inquietos, alternando miradas entre la madre y el hombre que hasta entonces era solo una figura desconocida en sus historias. Natalia intentaba mantener la serenidad, explicando a los hijos que era importante hacer esas pruebas para que todos supieran la verdad. Rodolfo, acostumbrado a comandar ambientes, se sentía fuera de lugar, vacilante al acercarse a los niños y sin saber cómo actuar ante las preguntas curiosas de Tomás. En ciertos momentos, intentaba ver en los gestos de los niños alguna pista sobre cómo habría sido su vida si todo hubiera seguido un camino diferente. Natalia notó la inseguridad de Rodolfo, pero prefirió no intervenir. Sabía que ese proceso era necesario no solo para que la verdad saliera a la luz, sino también para que cada uno, a su manera, comenzara a verse en el otro sin el filtro del pasado. Salieron de la clínica en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos y temores, conscientes de que la espera del resultado sería solo el comienzo de una transformación profunda, capaz de revolver todo lo que, hasta entonces, parecía sólido e incontestable. Durante los días que siguieron a la prueba, la vida de Rodolfo entró en suspensión, como si cada decisión dependiera del resultado que estaba por llegar. El ambiente en la mansión de los Delgado se volvió tenso, con diálogos interrumpidos por silencios incómodos y miradas llenas de reproche y miedo. Don Esteban comenzó a redoblar la vigilancia sobre los empleados y controlaba el acceso de personas a la casa, preocupado por posibles infiltraciones a la prensa. Doña Teresa, sintiendo el orgullo herido y la culpa mezclada con un miedo irracional a perder al hijo, intentaba a toda costa mantener algún tipo de normalidad, organizando almuerzos familiares donde ya nadie sabía bien cómo comportarse. Mientras tanto, Rodolfo se vio alejado de Fernanda, que evitaba cualquier contacto y delegaba a terceros la devolución de regalos, flores y objetos intercambiados durante el noviazgo.
Sin la rutina de planificación de la boda, Rodolfo se vio obligado a encarar su propio vacío, revisitando cada momento de la relación con Natalia y las decisiones que tomó o dejó de tomar en el pasado. Pensaba en sus padres, en la presión que sufrió, en el miedo a romper con lo que se esperaba de él. Por primera vez sintió rabia, no de Natalia, sino de sí mismo y del peso de las tradiciones familiares que, hasta entonces, siempre definieron el rumbo de su vida. Por la noche, el silencio de los pasillos de la mansión se llenaba de recuerdos y de la incertidumbre de lo que aún estaba por venir, mientras el teléfono no dejaba de sonar con mensajes de amigos, conocidos e incluso desconocidos, todos ávidos de información sobre el escándalo. En el hotel, Natalia se esforzaba por crear un ambiente acogedor para los hijos, protegiéndolos del torbellino externo. Mantenía la rutina de los niños con paseos al parque, pequeñas tareas escolares y juegos en la habitación, siempre tratando de que se sintieran seguros. Por más que intentara ocultarlo, el cansancio comenzaba a reflejarse en su rostro, marcado por ojeras y una sonrisa que insistía en permanecer incluso en los días en que todo parecía demasiado pesado. Los niños sentían la tensión. Tomás preguntaba cada vez más por el padre, buscando respuestas que Natalia a veces no sabía cómo dar sin exponer sus propias heridas. Matías se volvió más callado, mientras Leonardo buscaba en el regazo de su madre el consuelo para las incertidumbres que no lograba nombrar. La cercanía física de Rodolfo, impuesta por el proceso de las pruebas, trajo nuevas dinámicas a la pequeña familia. Encuentros breves y incómodos en el vestíbulo del hotel, intercambios de miradas silenciosas y torpes intentos de diálogo. Rodolfo, inseguro e incómodo, intentaba acercarse a los niños, ofreciendo pequeños obsequios, un juguete, una pregunta sobre la escuela, pero sentía la barrera del tiempo y de la ausencia, una distancia que no sabía cómo reducir. Natalia, a pesar de todo, no impedía el contacto, pero dejaba claro que los niños no serían usados como instrumentos para resolver asuntos de adultos. El enfoque era el bienestar de ellos, y ese compromiso era visible en cada gesto, en cada palabra, incluso cuando los dolores del pasado amenazaban con desbordarse. La espera del resultado de la prueba de ADN estuvo marcada por un silencio ensordecedor y una inquietud que parecía crecer cada día, como si todos estuvieran al borde de un precipicio del que no podían retroceder. Rodolfo, por primera vez en años, se sintió completamente a la deriva, incapaz de encontrar en las antiguas fórmulas familiares control, estatus, influencia, refugio alguno contra el desasosiego instalado. El tiempo, antes tan organizado en compromisos y obligaciones, comenzó a diluirse en horas vacías y largas noches de insomnio, en las que repasaba cada decisión tomada bajo la presión de los Delgado y de su propia cobardía ante lo que realmente deseaba. Pensaba en Natalia, en lo fuerte que tuvo que ser para seguir adelante, criando a 3 hijos sola, enfrentando la distancia, el prejuicio y el aislamiento social. Todo por una historia de amor que le fue abruptamente arrancada por intereses ajenos. A veces, Rodolfo se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tenido el coraje de enfrentar a su padre, de romper con el destino trazado, de asumir sus sentimientos en lugar de esconderse tras la reputación familiar. Cada vez que recordaba la mirada firme de Natalia, la postura orgullosa con que enfrentó el salón lleno, sentía una punzada de culpa, una vergüenza difícil de nombrar. El eco de ese sentimiento se reflejaba en pequeños gestos, una llamada nunca realizada a Fernanda, un mensaje no enviado al padre, una vacilación ante la madre. Rodolfo comenzó a notar que el mayor de los abismos no estaba entre él y Natalia,
ni entre él y los hijos, sino dentro de sí mismo, en el espacio donde se escondían los miedos y arrepentimientos de una vida vivida para agradar a otros. Natalia, por su parte, vivía una rutina marcada por el intento constante de conciliar el pasado con el presente. El hotel ya no era solo un lugar de paso, sino una especie de refugio provisional donde intentaba mantener intacta la burbuja de seguridad de los hijos ante el huracán mediático y emocional que los rodeaba. Alternaba momentos de fuerza, cuidando la alimentación de los niños, ayudando en las tareas escolares, promoviendo pequeños paseos por el centro de la ciudad, con instantes de vulnerabilidad en los que permitía que las lágrimas corrieran en silencio en el baño, lejos de la mirada de los niños. En cada pregunta de Tomás sobre el padre, en cada gesto desconfiado de Matías, en cada abrazo apretado de Leonardo, Natalia sentía el peso de la responsabilidad de haber luchado sola durante años y al mismo tiempo el miedo de que ahora, con todo al descubierto, pudiera perder el control sobre el destino de los hijos. La cercanía forzada con Rodolfo generaba sentimientos contradictorios. En algunos momentos percibía en los ojos de él una sinceridad inesperada, un deseo real de acercarse a los niños. En otros, veía solo al hombre acorralado, preso de sus propios fantasmas, más preocupado por el juicio ajeno que por las necesidades inmediatas de los niños. Natalia se mantenía firme en su decisión de no usar la situación como instrumento de venganza o chantaje, incluso ante provocaciones veladas de Teresa y miradas duras de Esteban, que parecían querer culparla por toda la crisis que ahora exponía las fragilidades de la familia. Aún así, sabía que esa era la única oportunidad de que los niños fueran reconocidos por el padre, y más aún, de liberarse finalmente del silencio impuesto durante tantos años. El día en que el resultado de la prueba de ADN estuvo listo, trajo consigo una tensión casi palpable. Rodolfo se despertó antes del amanecer, incapaz de encontrar sosiego en la mansión silenciosa. Mientras el sol despuntaba tímidamente entre los edificios de la Ciudad de México, él ya recorría los pasillos intentando controlar una ansiedad que no se parecía a nada de lo que había experimentado. No era solo el miedo a la confirmación, era el enfrentamiento final con la verdad, con todo lo que evitó durante tanto tiempo. Natalia, al otro lado de la ciudad, preparó a los niños para otro día común, pero sabía que esa era una mañana decisiva. Por más que intentara mantener el semblante sereno ante ellos, sentía el corazón acelerado, temiendo no la respuesta genética, sino lo que provocaría en las relaciones y el destino de cada uno. De camino a la clínica, Rodolfo se preguntaba cómo sería mirar a esos niños de ahí en adelante. Cómo intentaría hacerse presente en vidas que ya tenían rutinas, afectos y cicatrices propias, construidas sin él. Trataba de ensayar mentalmente palabras que pudieran suavizar el impacto, pero cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que ningún discurso resolvería el cúmulo de ausencias y la distancia creada por años de silencio y elecciones ajenas. En la sala de espera, los minutos parecían alargarse al infinito, con cada mirada entre él y Natalia cargando todo lo nunca dicho, todo el resentimiento, la esperanza y el miedo. Los niños, sin entender la gravedad del momento, jugaban discretamente con carritos de juguete traídos de Los Ángeles, lanzando miradas curiosas al hombre que, hasta entonces, solo era una sombra en sus historias. Cuando el médico entró en la sala, trayendo los sobres con el resultado, la respiración de todos quedó suspendida. El profesional, acostumbrado a comunicar verdades difíciles, fue directo. No quedaba ninguna duda. Las pruebas confirmaban la paternidad de Rodolfo con un margen absoluto de certeza. Bastó esa frase para que el tiempo, por un breve instante, se detuviera allí dentro.
Rodolfo sintió que un peso caía sobre sus hombros. Era el fin de las negaciones, de la duda conveniente, de la posibilidad de huir. Natalia, en silencio, tomó las manos de los hijos, sintiendo un alivio mezclado con tristeza y hasta cierto miedo por lo que vendría después. El médico continuó, entregando otros documentos y explicando que, además de la confirmación de la paternidad, las pruebas indicaban una predisposición genética a enfermedades cardíacas heredada de la línea Delgado, especialmente peligrosa para niños. Eso, para Rodolfo, fue un shock extra. La responsabilidad ya no era solo afectiva o moral, sino también concreta, urgente, física. Había que pensar en cuidados médicos, exámenes regulares, cambios en la rutina de los niños, tareas que exigirían no solo presencia, sino compromiso real, implicación cotidiana. Al salir de la clínica, el sol parecía más fuerte y la ciudad más ruidosa. Natalia, exhausta, sintió ganas de llorar, pero se contuvo ante los hijos, explicando con cuidado que su padre había sido, por fin, reconocido. Rodolfo permaneció algunos minutos parado en la acera, intentando entender cómo reconstruir desde cero una relación para la que nunca estuvo preparado, pero que ahora era imposible negar. Pocos días después de la confirmación de la paternidad, Rodolfo sintió que ya no podía soportar los silencios opresivos que marcaban las comidas en la mansión. En una noche especialmente tensa, cuando don Esteban comentó, sin rodeos, que era hora de resolver pronto esa situación para no manchar más el nombre de los Delgado, Rodolfo explotó. Por primera vez, alzó la voz ante su padre, dejando salir años de resentimiento acumulados. Dijo que no aceptaría seguir siendo un títere para proteger apariencias y que estaba decidido a ser padre de los niños, costara lo que costara a la reputación familiar. Don Esteban, sorprendido, intentó imponer su autoridad, pero Rodolfo se mantuvo firme, recordándole que fueron precisamente sus imposiciones y manipulaciones las que crearon ese abismo entre todos. Doña Teresa, entre lágrimas, intentó calmar la situación, pero Rodolfo también le dijo con respeto que ya no necesitaba protección, sino apoyo para reparar con dignidad los errores cometidos. El conflicto, aunque doloroso, fue necesario para romper la dinámica tóxica de omisión y silencio. Después de esa noche, las relaciones familiares nunca volvieron a ser las mismas, pero finalmente había espacio para la honestidad, incluso si venía acompañada de incomodidad. En los días que siguieron a la confirmación de la paternidad, la vida de Rodolfo se fragmentó en capas de desafíos inéditos y demandas urgentes. La ruptura del matrimonio con Fernanda se volvió inevitable, consumada sin escándalos adicionales, pero rodeada de resentimientos y de un silencio irreparable entre ellos. La noticia de la paternidad reconocida circuló rápidamente entre los círculos sociales y empresariales, imponiendo a Rodolfo una incomodidad diaria en las calles, en los restaurantes y, sobre todo, en las reuniones familiares, donde don Esteban ahora le exigía posturas de jefe de familia, ya no solo el ejecutor de órdenes y tradiciones. Doña Teresa, dividida entre el orgullo herido y el instinto protector, se dedicó a cuidar de los nietos de una manera que sorprendió incluso a Natalia, intentando compensar años de distanciamiento con regalos, mimos y cariños tardíos. Sin embargo, la aproximación de los Delgado a los niños estaba marcada por vacilaciones y tropiezos. Cada intento de afecto venía cargado de inseguridad, como si nadie supiera realmente cómo ejercer el papel de abuela, abuelo o padre después de tantos años de silencio. Rodolfo, sintiendo la presión del nuevo rol, se sumergió en investigaciones sobre salud infantil, genética, y buscó asesoramiento con médicos para entender la predisposición cardíaca de los hijos.
comprometiéndose a garantizar un seguimiento constante, tratamientos preventivos y todo el apoyo necesario. Entre consultas médicas e idas al parque, Rodolfo empezó a descubrir, poco a poco, quiénes eran Tomás, Matías y Leonardo, más allá de los rasgos físicos que los unían a la familia Delgado. Descubrió en Tomás un sentido precoz de la justicia y una curiosidad inquieta. En Matías, una sensibilidad discreta y una habilidad para dibujar. Y en Leonardo, una alegría explosiva que iluminaba incluso los momentos más tensos. La adaptación de los niños al nuevo contexto no fue tan lineal como muchos esperaban. Tomás, el mayor, comenzó a tener crisis de ansiedad antes de dormir, temiendo que cualquier pelea entre los adultos pudiera volver a separarlos del padre. Matías, veces, mostraba celos de la atención que Rodolfo daba a los hermanos, buscando llamar la atención con dibujos llenos de símbolos tristes o escenas de familias separadas. Leonardo, aún pequeño, empezó a hacer preguntas repetidas sobre quiénes eran de verdad sus abuelos y por qué nunca los habían visitado en Los Ángeles. Natalia y Rodolfo percibieron la necesidad de buscar apoyo psicológico para los hijos, enfrentando el prejuicio inicial de los Delgado hacia la terapia infantil. Poco a poco, con el acompañamiento adecuado, los niños aprendieron a nombrar sus sentimientos y a entender que ahora no serían más invisibles. Esta nueva etapa permitió que cada niño expresara su dolor y esperanza de forma única. Tomás escribiendo cartas para el padre, Matías dibujando escenas felices con toda la familia unida y Leonardo creando pequeñas obras de teatro para actuar con los hermanos. Natalia, observando la aproximación gradual del padre con los hijos, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Por más que deseaba que los niños tuvieran el reconocimiento y la presencia del padre, temía que el contacto repentino, en medio de tantas tensiones, pudiera desestabilizarlos aún más. Empezó a mediar cada encuentro, explicando a Rodolfo detalles sobre las rutinas, manías y miedos de cada uno, para que él pudiera integrarse en la vida de los hijos sin forzar lazos ni atropellar etapas. Las primeras visitas estuvieron llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales, pero con el tiempo surgieron pequeños logros. Un dibujo que Matías hizo para el padre, un gol de Leonardo celebrado juntos, una pregunta curiosa de Tomás sobre cómo era Rodolfo de niño. Esos momentos de intimidad eran preciosos, permitiendo que Rodolfo experimentara, de hecho, lo que era ser padre, no solo en el papel, sino en la convivencia real. Natalia se mantuvo firme en su postura. No buscaba retomar la relación con Rodolfo, tampoco ceder su autonomía, pero exigía respeto mutuo y responsabilidad compartida. A medida que pasaban las semanas, percibía cambios genuinos en Rodolfo. Ya no el hombre controlado por el orgullo familiar, sino alguien dispuesto a reaprender todo sobre afecto, límites y presencia. Incluso con recaídas, tropiezos y dudas, Natalia entendía que estaba presenciando por primera vez el surgimiento de una familia que, aunque imperfecta y llena de cicatrices, finalmente era capaz de enfrentar su propia verdad. El escándalo familiar tuvo también repercusiones prácticas en la vida de Natalia. Antes de ser reconocida por los Delgado, tuvo que lidiar sola con los gastos del viaje, la estadía y el costo emocional de mantener a los niños en una ciudad extraña. Con la exposición del caso, Natalia perdió temporalmente clientes de consultoría que temían la asociación a un nombre envuelto en polémica pública. A pesar de la presión, rechazó cualquier propuesta financiera de los Delgado, mientras el vínculo con Rodolfo y los hijos no se fortaleciera realmente. Hubo además episodios de prejuicio velado, porteros del edificio murmurando sobre la mujer del escándalo, madres de compañeros de los niños que se alejaban en las reuniones escolares,
e incluso un reportaje sensacionalista intentando distorsionar su historia. Natalia enfrentó cada desafío con dignidad, apoyándose en su red de amigos y en la fuerza de sus hijos para no ceder ante la vergüenza o la rabia. Solo después de que la convivencia con Rodolfo y los niños se consolidó y la reputación pública se estabilizó, Natalia pudo retomar su carrera con nuevo impulso, ahora más respetada por su valentía que marcada por el escándalo. Poco a poco, la familia Delgado tuvo que aprender a reorganizarse ante la nueva configuración que la verdad impuso. Don Esteban, inicialmente inflexible y temeroso por el futuro del imperio construido a base de imagen y reputación, acabó viéndose forzado por los hechos a asumir su propia responsabilidad en los derroteros de la historia. Aunque mantuvo cierta distancia protocolar en los primeros encuentros, no pudo evitar que, al observar a Tomás jugando con miniaturas de autos antiguos, recuerdo de su propia infancia, se viera reflejado en ese nieto que ni siquiera sabía que existía. La rigidez comenzó a dar paso a gestos tímidos de acercamiento, invitaciones a pasear por el jardín de la mansión, una partida de ajedrez entre generaciones, un comentario sobre deportes en la televisión. Doña Teresa, por su parte, buscó compensar los años de ausencia siendo una abuela presente, organizando meriendas especiales, recordando fechas de cumpleaños e incluso contando historias de la familia que antes parecían reservadas solo a la línea oficial. La integración de los niños a la convivencia familiar se produjo entre tropiezos y malentendidos. Al fin y al cabo, el pasado no se borra de la noche a la mañana, pero también estuvo marcada por momentos de descubrimiento mutuo, como cuando Matías mostró al abuelo un dibujo de la mansión, o cuando Leonardo se escondió tras Teresa durante un juego para escapar de las cosquillas de sus hermanos. El ambiente aún llevaba tensiones, pero los lazos, antes sofocados por la negación, empezaron a formarse en la práctica diaria, en las comidas compartidas, en los consejos intercambiados y hasta en las peleas de hermanos que de tan comunes empezaron a verse como señal de pertenencia. Rodolfo, en ese proceso, se vio desafiado a renunciar al orgullo y a la necesidad de controlarlo todo para convertirse en un padre presente, real e imperfecto. Con el paso de las semanas, notó que la verdadera conexión con los hijos no se daba por grandes gestos, sino por la suma de pequeños momentos. Ayudar a Tomás con una tarea difícil, elogiar un dibujo de Matías, consolar a Leonardo después de una caída. Tuvo que aprender a pedir perdón cuando se equivocaba, a admitir que no sabía todas las respuestas y principalmente a escuchar las necesidades y miedos de los niños sin minimizar sus emociones. Muchas noches, Rodolfo se acostaba sintiéndose abrumado, inseguro e incluso incapaz de afrontar tantas demandas, pero encontraba en el afecto genuino y en la construcción diaria de confianza un alivio para el peso que llevaba. Natalia, por su parte, se permitió bajar las defensas poco a poco, observando a Rodolfo desde una nueva perspectiva, no como el heredero inalcanzable de los Delgado, sino como un hombre común intentando, con todas sus limitaciones y tropiezos, ser padre de verdad. En algunas ocasiones, ambos llegaron a hablar del pasado. Hablaron de los dolores de la separación, de las cartas no enviadas, de las noches solitarias y de los sueños frustrados. Ya no había espacio para acusaciones, solo para una honestidad cruda, a veces incómoda, pero que abrió puertas a una convivencia más saludable. Natalia sintió que, incluso sin grandes reconciliaciones, había allí una posibilidad real de reconstrucción, no solo de los lazos familiares, sino también de sí misma como mujer, madre e individuo autónomo. Con el tiempo, la noticia del escándalo familiar fue perdiendo fuerza en los noticiarios y en las conversaciones de la élite,
pero sus consecuencias siguieron reverberando en el día a día de los Delgado. Rodolfo tuvo que reaprender a moverse en los ambientes sociales y profesionales sin el escudo de la perfección que antes sostenía su presencia. Muchos conocidos se alejaron, otros se acercaron movidos por simple curiosidad, pero unos pocos amigos genuinos permanecieron a su lado, mostrándole el verdadero valor del afecto desinteresado. En casa, las rutinas cambiaron radicalmente. Las mañanas antes silenciosas pasaron a estar marcadas por el correteo de los niños, por el olor a café mezclado con el sonido de risas y pequeñas peleas infantiles. La mansión, que tantas veces pareció fría y distante, fue ganando nuevos contornos, dibujos pegados en las paredes de la cocina, juguetes esparcidos por el pasillo, ruidos de pasos apresurados que venían del cuarto de los niños. Rodolfo descubrió que su energía se agotaba y se renovaba en la misma medida. Era agotador, a veces frustrante, pero también profundamente gratificante sentirse finalmente incluido en la rutina afectiva de una familia real. Matías, con su aire introspectivo, encontró en la compañía del padre un estímulo para desarrollar sus dibujos, trayendo a Rodolfo al universo de los colores y formas. Tomás, siempre curioso, se volvió compañero inseparable en las idas al parque y en las preguntas sobre la infancia del padre. Leonardo, el más pequeño, prefería dormirse en el regazo de Rodolfo mientras éste le leía historias inventadas al momento, riendo de las torpezas e improvisaciones del padre aún inseguro. En medio de esa nueva realidad, Rodolfo comprendió que la construcción del vínculo dependía de paciencia, humildad y presencia diaria, no de grandeza ni espectáculo. Una lección que jamás había aprendido en los círculos de poder. Natalia, al observar la transformación de Rodolfo y de sus propios hijos, sintió que una especie de paz se instalaba por primera vez en años. Aún había inseguridades. El miedo a que todo pudiera derrumbarse, a que algún acto impulsivo de los Delgado pusiera en riesgo el equilibrio recién conquistado. Pero cada día percibía señales de que todos estaban en proceso de curación. Se permitió aceptar invitaciones para cafés en familia, para reuniones escolares con Rodolfo, para fiestas de cumpleaños donde los niños eran, finalmente, presentados con orgullo a amigos y familiares. Esto no significaba olvidar el pasado, sino resignificarlo. Natalia hablaba con los hijos sobre el difícil trayecto hasta allí, sobre las decisiones dolorosas que tuvo que tomar y sobre la importancia de no renunciar a la propia dignidad, incluso ante las presiones más crueles. Encontró también tiempo para sí misma. Retomó antiguos pasatiempos, invirtió en cursos online y se permitió soñar con nuevos proyectos profesionales, libre del miedo constante al juicio. Poco a poco, sintió que su identidad ya no estaba definida solo por el dolor o la necesidad de proteger a los hijos. Era una mujer autónoma, capaz de reconocer sus propios límites, conquistas y deseos. Los encuentros con Rodolfo, antes marcados por la tensión, pasaron a estar impregnados de respeto mutuo, conversaciones francas e incluso momentos de ligereza en los que recordaban sin resentimientos lo que vivieron juntos y lo que aún podían construir en términos de sociedad parental. Natalia sabía que el camino por delante sería largo e incierto, pero al ver a Tomás, Matías y Leonardo corriendo por el jardín de los Delgado, sentía una esperanza real de que el amor, por más tortuoso que fuera, finalmente había sido reconocido y que, de algún modo, todos estaban aprendiendo a ser una familia. A medida que avanzaban los meses, la rutina compartida entre Rodolfo, Natalia y los niños dejó de ser solo un acuerdo de convivencia para convertirse, poco a poco, en un redescubrimiento de lo que podían ser juntos.
Los encuentros antes marcados por la obligación parental fueron ganando color y espontaneidad, llenos de largas conversaciones tras dormir a los niños, de confidencias sobre miedos, nostalgias y sueños postergados durante tantos años. Rodolfo, que siempre creyó que reconciliarse con Natalia era imposible, una idea bloqueada por el orgullo herido y resentimientos profundos, empezó a descubrir en el día a día a la mujer fuerte, sensible y generosa que un día lo conquistó y que ahora resurgía aún más madura, con cicatrices y aprendizajes. Natalia, al convivir de cerca con el Rodolfo actual, se permitió revisar el pasado sin el dolor de la ruptura, viendo en el padre de sus hijos no solo al heredero de los Delgado, sino a un hombre transformado por la experiencia de reinventarse como padre y compañero. Las barreras cayeron poco a poco, sin prisa, en pequeños gestos. Una cena improvisada después de un día difícil, una conversación sincera sobre los años separados, un abrazo largo cuando la nostalgia del pasado apretaba. Los niños, sensibles al cambio de ambiente, comenzaron a expresar un tímido entusiasmo ante la posibilidad de ver a sus padres reír juntos, deseando la felicidad que, aunque confusa, parecía posible dentro de esa nueva familia. El reencuentro definitivo ocurrió de manera sencilla, un domingo de otoño en el parque favorito de los niños. Después de horas jugando, cuando los niños ya estaban cansados, Rodolfo y Natalia se sentaron juntos en el banco de madera que tantas veces sirvió de escenario para conversaciones importantes. Entre silencios cómodos y recuerdos compartidos, Rodolfo tomó la iniciativa de hablar sobre el miedo que sintió al reencontrarla, el peso del arrepentimiento y el deseo sincero de construir, esta vez, una historia sin omisiones ni imposiciones externas. Natalia, emocionada, confesó que nunca dejó de amarlo, pero que solo podría volver a empezar si ambos estaban listos para asumir el pasado, no como una herida, sino como parte del camino que los llevó hasta allí. Sin promesas grandiosas, decidieron intentarlo de nuevo, juntos, con las marcas, los hijos y el coraje de ser vulnerables. La noticia de la reconciliación, esta vez, no interesó a la prensa ni fue tema de chismes. Era una decisión de ellos, celebrada solo por los niños, que finalmente podían ver a sus padres reír y demostrar cariño sin miedo. La familia Delgado, ante la nueva pareja, entendió que había llegado el momento de aceptar, perdonar y reinventarse también. En la siguiente Navidad, Natalia y Rodolfo anunciaron que ya no habría más despedidas entre México y Los Ángeles. Construirían juntos un hogar para los 5, donde el pasado sería honrado, pero el futuro se escribiría con libertad y afecto. Entre risas, planes y pequeñas celebraciones, todos comprendieron que el escándalo que casi los destruyó les había dado, en verdad, la oportunidad de aprender y finalmente de amar sin reservas, como una verdadera familia. 5 años. Después de aquella noche en que todo salió a la luz, la vida de los Delgado había cambiado de manera irreversible. Rodolfo y Natalia, ahora oficialmente casados, llevaban una rutina menos glamurosa y más enfocada en lo que realmente importaba: estar presentes en la vida de los hijos. Tomás, ya adolescente, se convirtió en referente en debates escolares sobre derechos de los niños y familia, inspirando a sus compañeros con su historia de superación. Matías, reconocido por su talento artístico, expuso sus primeros cuadros en una feria local con el apoyo de los abuelos orgullosos. Leonardo, siempre extrovertido, hizo amistades donde quiera que iba y se convirtió en un entusiasta del fútbol, arrastrando a toda la familia a los partidos de fin de semana. Don Esteban, antes rígido, se jubiló de la dirección de la empresa para dedicarse a los nietos y a la jardinería, transformando la vieja mansión en un hogar acogedor para todos.
Doña Teresa creó un blog para compartir recetas e historias familiares, valorando la unión y las lecciones aprendidas. Natalia, por fin, consolidó su propio negocio, siendo invitada a dar conferencias sobre maternidad, resiliencia y reconciliación. Y cada vez que se sentaban juntos a la mesa, todos sabían que allí, pese a las cicatrices y desafíos, habían encontrado el verdadero valor de la verdad y del amor construido día a día. En la última Navidad, la familia Delgado celebró reunida, sin fotógrafos ni invitados ilustres, solo padres, hijos y nietos, compartiendo historias y planes para el futuro. Natalia sintió en esa cena que su lucha finalmente había tenido sentido. No se trataba de vencer o exponer a nadie, sino de asegurar que sus hijos fueran reconocidos, amados y respetados. Antes de partir hacia un breve viaje a Los Ángeles, quiso agradecer a Rodolfo, no por reparar el pasado, sino por elegir estar presente. Rodolfo, emocionado, prometió que seguiría siendo padre, sin importar la distancia, y que nunca más dejaría que el miedo o las expectativas ajenas definieran sus elecciones. Los niños, entre risas y juegos, ya no parecían cargar el peso de la ausencia. Tenían recuerdos que contar, raíces en dos lugares y el derecho a pertenecer. El escándalo que casi destruyó a la familia les había dado en realidad la oportunidad de aprender, recomenzar y por fin amar sin reservas, como una verdadera familia. Y, entre todos, Natalia y Rodolfo comprendieron que el amor, incluso forjado en medio del dolor, puede florecer con más fuerza cuando es, ante todo, auténtico y libre.